Es que nosotros aquí promovemos eso. Hay la línea de tiempo que uno necesita para aprender, conocer el mercado, conocer la gente que está, los promotores. O sea, conocer en sí se necesitan muchos años. Sí. Y cuando tú quieres entrar, y pasa en todos los mercados, quieres vender un vehículo, tú crees que tu vehículo vale lo que compraste. Y no es así. Y el comprador cree que vale menos de lo que quieres vender. Entonces, siempre necesitas un intermedio ahí que con los años, que ponga esos años a tu servicio. Y eso tiene un costo, naturalmente. Eso es una asesoría. Eso es una asesoría. Llámese claro. inmobiliario o de autos, entra la parte asesor. Es como cuando entra un abogado, entra la asesoría del abogado. El médico entra a la consulta médica. O sea, existe, parece una preparación. No es simplemente de coger y llegar. Ahora, ¿sabes que me estaba acordando un ejemplo del que nos pasó en la oficina de una estafa que fue gravísimo? Nosotros teníamos una propiedad en el Valle de los Chillos que nos refirieron para alquilarla. Entonces, mi asesora capta la propiedad, le llega un cliente interesado por Marketplace. Ella subió la propiedad a Marketplace y le llega el interesado. Uh-huh. Nosotros siempre llevamos un proceso, ese es otro punto importante, llevar el tema del proceso de la documentación que se pide para calificar al cliente, porque hay que calificarlo. Mi asesora pide la documentación para calificar al cliente, check, le califica, visitan la propiedad, todo bien. Resulta que han sido documentos falsificados y nosotros verificamos la documentación, pero lo hicieron tan bien hecho, son grupos, y resulta que después de un mes más o menos salen las noticias que habían allanado una casa por un grupo de estos grupos heavies de delincuentes y donde allanaron la propiedad. Y era la casa que nosotros alquilamos. Imagínense en el problema que tuvimos con el propietario, porque nos dijeron que cómo nosotros no hicimos la gestión. Yo les presenté toda la evidencia de toda la documentación que pedimos, del cheque hicimos, todo. ¿Qué pasa? Que alquila esta gente, pero no se fueron a vivir ellos. Se fueron a vivir otras personas. Claro, usaron el nombre de ellos, su documentación, su información. Exactamente. Y pusieron otra persona ahí. Y ante eso ya se sale de las manos nuestras. Eso va a decir, ¿cómo controla? Es muy complicado. Ahí ya no hay cómo, porque de ahí, por ejemplo, ¿quién entra a controlar ahí, digamos, de pronto las administraciones, los guardias, de asegurarse que en realidad, o sea, es un filtro muy fino que tienen que hacer, donde las administraciones no lo hacen. Los guardias también, si ya saben que tal persona está llegando, porque pudieron desde la mudanza llegar estas otras personas y simplemente ya no se dieron cuenta, es que es bien complejo. Claro, pero ahí es interesante lo que acabas de decir, porque hay una modalidad muy interesante, eso ya hay varios años, lo escuché y sé que ha pasado, que era justamente esa modalidad donde las personas alquilan una casa, ven toda la urbanización, revisan todo el movimiento de la urbanización y la verdad están alquilando para robar la urbanización. Sí. ¿No es cierto? Sí, Qué complejo es, porque ahí es un punto importante. Se debería tal vez las mismas urbanizaciones o los mismos edificios tener un control extra justamente para que no pase eso. ¿Sabes qué puede ser? Controles faciales. Excelente. De la persona que está firmando el contrato desde el inicio. Claro, con tanta tecnología Sí, ahora se puede hacer muchas cosas. Para mí, te digo, es lo único, o el control facial o la huella digital, que asegure que quien alquila, se registre en la administración, es como que el primer paso que hace junto con el propietario. Así es. Pero eso también ha hecho todo esto que está ocasionando estas estafas, que en muchos edificios ya no se autorice lo que es el Airbnb. Porque en Airbnb es complejo, ahí no se podría utilizar eso. Por eso es que muchos ya no están permitiendo alquilar de esa manera por la cantidad de gente que ingresa. Y aquí pasó al frente de uno de los edificios que queda al frente del Megamaxi, hubo un asesinato. Y no hace mucho, aquí en Quito, imagínate, a veces pensamos que solamente en la costa está pasando eso, no. Alquilaron y el rato del rato pasó ahí un tema. Y le estaban tratando de involucrar al propietario. Claro, y el propietario no tenía nada que ver porque alquiló, pero es una cadena, ¿no? Por eso es que les digo, hoy por hoy ya muchos edificios que alquilaban Airbnb ya no lo están haciendo por lo que no se puede tener ese control de quién ingresa. Claro, pero también creo que un punto importante ahí, ¿no? Yo creo que hoy justamente
Que existe ese punto. A veces las personas compran pensando que van a rentabilizar. Lo que habíamos conversado en el primer episodio. Con Airbnb no tiene una administradora, no tiene una empresa por detrás que administra, que cuida, que tiene todo el proceso y hace de manera empírica. ¿No es cierto? Va la misma persona y cambia las sábanas, va la misma persona y hace eso y el otro y no sabe manejar esos temas, no sabe qué va a pasar. No hay protocolos, no hay sistemas. No hay nada, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que reside el peligro. Porque yo creo que las estafas hoy en día, como comentan, es el pan caliente. Sí. O sea, de cualquier manera te pueden estafar. Tienes que tener ese cuidado, tienes que estar ahí. Y ahí es un tema. Y doy otro ejemplo. Yo justamente estaba con mi novia. ¿Y qué pasó? Ella fue a vender una refrigeradora. Él fue a vender la refrigeradora, la persona le contactó. Mira qué interesante eso. Le contactó por WhatsApp, dijo, soy policía. Dijo, mando mi credencial, mandó su foto de policía, mandó todo. Dice, voy a retirar la refrigeradora en la noche. Porque también existe ese punto, tienes que tener cuidado. Sí. Un montón de cuidado. Yo me imagino yo, por ejemplo, agentes inmobiliarios. Yo sé que la mayoría son mujeres. Sí. Tienes que tener un montón de cuidado con quién vas a visitar la propiedad, quién es, si no es, puede ser un estafador, vacuna, lo que sea. Entonces fui y le dije, no hay ningún problema, vamos, te acompaño, vamos a revisar y voy a estar contigo porque es de noche, Y cuando llegamos, había solo un camión diciendo, me mandaron a esa ubicación diciendo que hay que sacar una refrigeradora. Y el señor dijo, mira, te mandé el pago. Uno ya conoce, ya sabe cómo es la cosa. El pago hecho en Photoshop, con todo mal hecho, con los datos. Dice, mira, eso es falsificado. Señor, mientras el dinero no entra en la cuenta, la refrigeradora no sale. Ahí preguntamos al señor que manejaba el auto, ¿no? El señor de InDrive, que InDrive usa mucho eso. Oye, ¿y usted? No, me mandaron acá. ¿Y qué pasó? ¿Ya van a embarcar? ¿No van a embarcar? Porque finalmente yo tengo que llevar la refrigeradora. Él dice, señor, a nosotros no nos paga. Él dice, oye, es la tercera vez que me pasa esa semana. Entonces, claro, él perdió su tiempo, nosotros perdemos nuestro tiempo. Yo hasta de broma le dije, dice, ¿sabes qué? Si fuera policía, es algo tan sencillo. Claro. Metes 3 policías dentro del camión, le cierras, le dices al señor que le lleve y cuando llegue, dices, oye, pero es eso, las estafas. Infelizmente hoy en día se busca todos los modos. Y ahí te corté que te ibas a comentar algo ahí. Lo que tú mencionabas, que tener un profesional en el medio mitiga muchísimo que seas estafado, que sufras estos temas de seguridad. Si tú tienes un agente inmobiliario, un broker inmobiliario, haciéndote la debida diligencia correctamente, sí. ¿no? O sea, porque también ha pasado, a mí me pasó, me rentaron una propiedad y fue a vivir a alguien que tuve y claro, o sea, no pagó 3 meses, resulta que no le verificaron ingresos, que había sido, no sé. Y la persona que corrió el departamento me decía, pero es que no es mi responsabilidad, es que sí es su responsabilidad. Porque si te cobran por una debida diligencia de quién viene y la persona no es quien dice ser, no hubo una debida diligencia. Entonces, por eso es importante, claro, yo cometí un error, trabajé con alguien informal, digamos así, ¿no es cierto? Entonces... La belleza criolla. Pero ¿sabes qué pasa, hijo Pablo? Yo te voy a decir ahí algo. Por más que se haga la debida diligencia, el arriendo, yo siempre les digo a los clientes, es un riesgo. ¿Por qué? Porque se hace la debida diligencia. Pero en este caso era fácil buscar en la función judicial, tenía más juicios. O sea, esa parte no le dieron, no. Esa parte sí no. Porque yo te digo, ha habido clientes que son cliente AAA y después de 3 meses, 6 meses algo pasó, ya fue cliente, no triple X, pero más o menos por ahí. O sea, pierden su ingreso y eso es natural, en la vida es natural. Pero para mí es muy importante que esté un profesional en el medio siempre mitigando eso, porque eso mitiga. Cuando tú le dices a la persona, dame tu documentación, te voy a hacer una verificación y la persona quiere hacer algo malo, pues... Ya sabes, ya un clima. Ya empieza a crear un clima ahí. Y eso como propietario, en el caso de arrendar o en el caso de querer comprar, tú no eres el experto en eso. Que la persona que es experta en eso te ayude. Eso reduce tiempo. Eso es lo que hay que aprender, creo yo. Mucho. Nos falta por aprender. O sea, tienen que aprender, ¿sabes quién? Los clientes propietarios a confiar en nosotros.
porque piensan que ellos también son agentes inmobiliarios y eso no sucede. O sea, hay que valorar el tiempo, el esfuerzo, las capacitaciones, la experiencia de la persona, porque cada caso es una experiencia. Así es. Toda esa experiencia acumulada al servicio de la persona que lo contrata. Claro. Eso yo creo que hay que empezar a dar mucho más valor. Lo que tú decías de esa informalidad a veces es dolorosa. Es un precio a pagar si no contrato a alguien que tiene la experiencia y la expertise hay un riesgo. Porque si ahorita con la cantidad de estafas en realidad, incluso se expone hasta el mismo propietario. Porque yo te digo, si bien es cierto, nuestro trabajo es de alto riesgo hoy por hoy. Claro. Es un negocio liderado por mujeres. Yo siempre les digo a mis caballeros de la oficina, perdón, pero es un negocio liderado por mujeres. ¿Cuántas mujeres tenés en tu oficina? Chicas, nosotros somos, mira, cosa rara, en Manta, somos, en cambio, ahí sí son más chicos. Nosotros ahí estamos un 60-70% hombres en Manta y 30% mujeres. Acá en Quito no. En Quito sí somos, creo que el 90% mujeres y 10% hombres. Entonces las chicas es como, di, contrátate un hombre. Digo, pues que no llegan. No llegan. Entonces, pero ¿sabes qué? Yo me ponía a entender por qué. A ver, ¿por qué? Este negocio es maravilloso para quien le haga de esa manera. Y yo tengo muchas chicas que son o divorciadas o mamás solteras. Entonces, es complicado que si tú trabajas bajo razón de dependencia, te den permiso cuando se enferme el chiquito o que si tienes el evento en que tienes que ir al colegio. Es muy complicado. Entonces, yo analizaba por qué está liderado por mujeres. Porque yo aparte estoy en un tema de liderazgo femenino y estoy metida muchísimo en el tema de emprendimiento y apoyar a mujeres a su crecimiento. Entonces, en ese sentido digo, el riesgo nuestro del trabajo es bien alto. Yo por eso les digo a los chicos, no atiendan citas en la noche. Y a veces no hace falta que sea de noche, porque en el día puede pasar un montón de cosas. Así es. Nos pasó una vez, hace unos años, pues estaba acordándome las cosas que han pasado. Fuimos a una visita en una propiedad amoblada. Todavía estaba viviendo ahí el chico, el propietario. Visitaron la propiedad, llegó una familia extranjera, vieron, les encantó y dijeron, al otro día regresamos. Claro, ya vieron la propiedad. Segunda visita, nosotros, porque ya para nosotros una segunda visita es un indicador que le interesa la propiedad. Van y claro, llegó más gente a ver la propiedad. Mientras mi chica iba viendo, claro, se dispersó la gente y empezaron a robarse las cosas. Wow. Terminó la cita y no nos dimos cuenta hasta que llega el dueño de la propiedad y nos dice, me falta esto, este otro. Claro, fue en un momento que la persona perdió de control. El control de tanta gente, claro. Eso también es otra cosa, porque ¿cómo tú puedes decirle a un cliente, llegue solo con una o dos personas? ¿Sabes que en Manta pasó una cosa? Porque tenemos la oficina en Manta. Me iba a cepillar el cabello, iba a entrar a la peluquería y dice, se prohíbe el ingreso de novios, esposos, acompañantes. No te dejan entrar. Solamente va la que se va a hacer el cepillado o lo que sea en la peluquería por seguridad. Claro. Entonces, porque no sabes si es novio, no se sabe, o claro. Si te va a robar finalmente. Es chistosísimo, pero es algo que de alguna manera lo hicieron para. Pero acá es complicado, pero son cosas que son alertas, ¿no? Que ya si ya nos pasó, ¿cómo hacemos para que no nos vuelva a pasar? Claro, exactamente. Claro. Entonces, hay muchas cosas por donde puede venir o la estafa o el robo en la parte inmobiliaria. Claro, claro. Y ahí es súper importante, ¿no? Porque finalmente es la seguridad de los agentes, ¿no? Y ahí toca enseñar defensa personal ya. Sí. Ya te enseñan de forma gratuita. Sí, yo sí iba a hacer un curso. A los chicos para que hagamos un curso de defensa personal. Sí, estaba pensando ya estaba en esas. Porque es verdad, finalmente estás en la calle, estás todo el tiempo y sabes que, y ahí quiero hacerte una pregunta porque quiero completar con un otro podcast que nosotros hicimos, justamente de créditos hipotecarios que habían ahí. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo ustedes detectan que el cliente, cómo hacen para que el agente inmobiliario no pierda tiempo? Mira lo que nos planteamos, ya me acuerdo. Mira lo que nos planteamos. Estuvieron aquí unos invitados, Andrés y Ricardo, ¿no es cierto? Así es. Hablándonos del crédito hipotecario, ¿sí? Y decían, mire, nosotros hemos visto algo, ellos son de la banca, ¿sí? Desde la parte de la banca. El agente inmobiliario trae muchos prospectos que no son sujetos de crédito. Entonces, desde nuestro punto de vista,
eso es un punto a mejorar. O sea, hay que ser más eficiente en eso, porque no es la cantidad de citas que tengas, sino que sea un buen perfil. Porque puedes traerme 100 personas y ninguna pasar el. O sea, es como cuando haces una campaña. Los leads, hay que ver cuáles leads son. Exacto. Sirven para alguna cosa. Porque de los sirven. 100 te sirven 5. Exacto. Ahora, entonces te queremos preguntar a ti, que estás del otro lado. No queremos darte la respuesta, pero queremos preguntarte. No, la respuesta no sabemos. no. La respuesta que dio Andrés y Ricardo. Ok, sí. Ellos dieron la respuesta. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo tú haces para evitar tantos leads innecesarios? Porque es tiempo. Es recursos, las personas se movilizan. A veces nos dicen el Uber inmobiliario. Porque salimos en la búsqueda. Yo sí, bueno, vamos a poner el Uber inmobiliario. No somos Uber inmobiliario. Un Uber inmobiliario. Sí, no es Uber inmobiliario. A ver, la única manera que puede mitigar esto es la calificación del cliente. Ustedes lo califican. Nosotros tenemos que calificar. Empresa lo califica. Sí, nosotros tenemos que calificar. Porque hacemos campaña, por ejemplo. Hacemos campaña y nos llegan efectivamente, una campaña buena, 80, 100, 150 leads. Ajá. Claro, entonces aquí vamos a hacer la base de datos, empezamos a llamar. Efectivamente, entonces son las preguntas que tú tienes que hacer al cliente. Primerito, ¿usted me está contactando por la propiedad que acabo de hacer en la campaña? Sí, ya. Pregunta básica, ¿tiene hecho una precalificación del crédito? Sí. Excelente. Si es que tiene hecha la precalificación del crédito y está buscándonos por la propiedad que está, ok. Porque nosotros pedimos, una vez que nos dice sí, pedimos que nos envíen la calificación, la precalificación del crédito, o sea, por vías para confirmar. Ajá. Entonces, de ahí tú obviamente, y la diferencia, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuánto tiene de entrada? Entonces, ¿tiene entrada? No tengo entrada. Entonces, descartado, no va. Entonces, dependiendo del tipo de propiedad, porque hay propiedades, sabemos que pueden aplicar un 100% de crédito hipotecario. Entonces... Lo diriges también al cliente. Sí, dependiendo de la propiedad, cómo haya sido para lo que nos estén buscando qué propiedad. Pero es la calificación, porque hay preguntas que nosotros tenemos, check. Precalificación de crédito, check. ¿Tiene reserva? ¿Tiene, el valor de entrada? Sí, tiene, perfecto. ¿Está listo para comprar y inmediatamente si le aparece? Sí. Hay un checklist de preguntas. Excelente. Que es para calificar al cliente comprador. Entonces, con eso tú le vas más o menos mitigando quién sí, efectivamente ahí se va reduciendo. Filtrando, claro, porque entiendo yo que ya ustedes con todo el proceso van a decir, bueno, tiene precalificado, tiene el dinero, pero entiendo yo que hay muchos agentes todavía, como habíamos comentado al inicio, que recién entran al mundo inmobiliario, que no tienen la mínima idea o que son informales, pongamos así. Y dice, bueno... Ni siquiera saben el proceso. Se trata de tener muchas citas. Acá conseguí un cliente y le voy a mostrar todo que pueda. Y cuando llega, el cliente no tiene el crédito o no está precalificado, no tiene cómo pagar. Yo te digo, si tú le haces bien la calificación al cliente desde el inicio, tú no tienes que mostrarle al cliente más de 5 o 6 propiedades. Excelente dato. Máximo, porque si tú le escuchaste bien al cliente, la necesidad. Preguntaste, con eso el cliente tiene que decidirse, porque si es que no escogió es porque algo tú no le escuchaste, no le prestaste la atención para decir, esta es la propiedad. O sea, yo les digo a los chicos, ¿cuántas propiedades he enseñado? 3, ya, ok, 2, 3 más. Si alguien me dice 10, le digo, no, ese cliente ya no te va a comprar, porque ya no va a comprar. Algo pasó ahí que no. Sí, ahí se perdió algo. No es un comprador. No, claro. No es un comprador. No. Sí, claro. Es súper interesante ese dato de las 5 propiedades. Y claro, también me tienen que volver a invitar para hacer otro tema. ¿No? Claro. mira, por ejemplo, esto de, claro, si yo soy propietario y saco mi propiedad a la venta, primero no sé a qué precio poner. Voy a poner a mi precio aspiracional. Yo creo que esta pared que construyó mi abuelo tiene un valor del mercado. Ya le mete sentimiento ahí. Claro. Entonces resulta que el mercado no conoció a mi abuelo, entonces no tiene ese mismo sentimiento. Ahí la parte importante de tener una persona que te evalúe la propiedad. Lo segundo es, si subo mi propiedad a un marketplace, porque como no tengo mucho conocimiento, voy allá. Esta es la herramienta que me permite subir fotos y promocionar. Puedo tener una fila de gente y arriesgar mi integridad. La seguridad. La seguridad y todo. Y como no tengo el conocimiento, no voy a filtrar a la gente. ¿Qué les voy a decir en la entrada? ¿Tienes plata o no tienes para pagar? O sea, no, a veces ni preguntan eso. Yo te digo, el asesor que no tiene experiencia, ni siquiera le pregunta cómo va a pagar. O sea, ni siquiera le pregunta. Muestra todo, pierde, entre comillas, pierde mucho tiempo mostrando, dando vueltas. No pregunta, no sabe la necesidad del cliente. Después dice, bueno, el cliente se me fue. ¿Por qué? O no vendo, o no cierro negocios. ¿Por qué no me pasan?
Claro, claro, y eso es súper interesante, pero mire qué bueno, ¿no? Hemos visto los dos lados, hemos el lado tanto del comprador como el lado de ustedes.